empecemos a grabar. Creo. Bueno, entonces nosotros ya habíamos empezado como pues una introducción rápida del mundo de la genética, que fuimos de lo más chiquitico, que era lo del ADN, ARN, célula, cromosoma, bueno, en fin. Y ahora nos toca aterrizar esa cuestión en una cosa pues que se llama genética mendeliana, perdón. Nuestro desempeño se va a mantener, al igual que nuestro indicador. Sin embargo, no olviden que en estas sesiones de indicador básico, lo que tenemos que hacer es reconocer las partes que van a conformar ese ADN y pues la relación que éste tiene con el almacenamiento, almacenamiento y transmisión de la información genética. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Pues recordar, si de pronto ya vieron leyes de Mendel, o si no lo han visto, pues conocer cómo van a operar esas leyes de Mendel. Entonces, bueno, recuerden que este chaval, pues era Gregorio Mendel, que pues era el curita que pues un día estaba muy aburrido, porque es que así nace la ciencia. La ciencia nace cuando uno está pues aburrido o aburrida y dice, oiga, pero porque pues las arvejas que se utilizan para hacer el tamal, unas son lisas y otras rugosas, o porque tienen esta flor tan bonita. Bueno, eso fue lo que básicamente hizo Mendel con Pisum sativum, que ¿qué es? Por ahí en otros países le dicen guisantes, acá le decimos arvejas. Entonces, pues este fue nuestro chico guay que hizo pues esos postulados. Pero antes de poder profundizar en esas leyes de Mendel, pues hay que tener unos conceptos previos básicos que ya los vamos a ver con detenimiento. Yo siempre les he dicho que en las diapositivas no se pone mucha información. Esta va a ser una excepción porque sí necesito valerme de esta información. All right. Empecemos por un genotipo. ¿Qué significa genotipo? Pues básicamente va a ser la información genética que posee cualquier organismo en forma de ADN. Entonces recuerden, gen, pues viene de ese genoma y el tipo, pues la cantidad de ese genoma que pues va a tener cada individuo. Bueno, y entonces me vuelvo a valer de la imagen del genoma de un humano. Acuérdense que esto es de un humano, 23 pares de cromosomas, o lo que es lo mismo decir 46 cromosomas. Recorderis, recuerden, en el caso de los humanos vamos a tener 22 autosomas. ¿Qué significa eso? Pues que son cromosomas que no están asociados al sexo. Y un par 23 que siempre, 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 si no hay anomalías, va a estar relacionado al sexo y se llama heterocromosoma, recuerden, o gonosoma. Bueno, el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Pues es la expresión de ese genotipo. O sea, en español, ¿qué significa eso? Pues que gracias a esa información genética que ha sido codificada o que ha tenido un proceso de expresión, gracias a unos factores determinados del ambiente, pues yo puedo ver la característica en mí, o si lo quiero, en cualquier otro ser pues que tenga ADN. ¿Mm? Y acá tenemos un ejemplo de eso. El fenotipo, por ejemplo, para este ajolote, que ustedes lo deben conocer muy bien, este es un anfibio, acuérdense, ¿por qué lo puse aquí? Para demostrarles que en biología no hay leyes. Resulta que el Ambistoma mexicanum, perteneciente a la familia Ambistomatidae, es un anfibio. Y bueno, pues uno dice un anfibio es el que desarrolla gran parte de su vida en agua, pero también en tierra y hace metamorfosis. El ajolote no hace metamorfosis porque tiene una capacidad, se llama capacidad neoténica, y resulta que pues esa capacidad le permite madurar sexualmente, o sea, como volverse adulto, pero a la vez sigue siendo una larva, un niño, ¿sí? Pues que muchos quisiéramos tener como esa facultad. Pero bueno, este bichito de acá, cuando yo se los pongo para explicar un fenotipo, resulta que el anterior era muy distinto a este que yo tengo acá. El anterior era más blanquito y este es sí, más parduzco, más grisáceo. Y resulta que el anterior es pues un ajolote que ha sido criado en condiciones como domésticas. Pero fenotipo es básicamente eso, todo lo que se ha expresado mediante la información genética para obtener este bichito gris, ¿sí? El color de su epitelio o de su piel, como quiera.
Y acá tengo pues un pequeño meme para que ustedes adopten la posición del ajolote. Entonces dice, el ajolote viéndome todo orgulloso de que ya regeneré mi corazón de todo lo que me hizo mi ex. Cuando tengan problemas sentimentales, hagan como el ajolote, regeneren sus partes. Y es que este bichito tiene esa capacidad. Muchas veces hace algo muy weird, muy bizarro, y es que el bicho se come sus propias extremidades. No porque esté loco, no, resulta que este bicho tiene células totipotenciales por todas partes y entonces las va a utilizar como para un caso extremo en que no haya comida o simplemente porque quiere. Es así de sencillo. Volvamos a nuestros conceptos y entonces tenemos otro que se llama alelo. Recordemos, esto ya lo habíamos checado la clase pasada, pero un alelo, cuando ustedes escuchen alelo o cuando yo más adelante me refiera a alelo, pues me voy a referir a las distintas formas que va a tener un gen. Un ejemplo típico, y siempre recuérdenlo para que se les quede muy presente. ¿Qué es un alelo? Pues por ejemplo, yo tengo un gen que me codifica color de ojos, acá lo voy a poner. Eso es un gen que me va a codificar eso. ¿Qué es un alelo? Pues las variedades de ese gen. O sea, voy a tener estos colores. Voy a tener color verde, ¿cierto? Que es muy peculiar, que es una mutación, yo diría que benéfica, pero a la vez tiene como su desventaja, ya miramos cuál es. Vamos a tener un alelo de ojos cafés, claros, oscuros, lo que ustedes quieran. Podemos tener un alelo de ojos claros, grises, azules y demás. Y también vamos a poder tener pues un alelo de ojos violeta, aunque no lo crean, es cierto. Ahí había, porque creo que ya murió una actriz muy famosa, tal vez sus papás la conocen, se llama Elizabeth Taylor y tenía los ojos morados. Muy curioso. Ah, bueno, ¿cuál es la desventaja que tiene, bueno, que posee el individuo que pues tenga ojos claros? Que va a tener fotofobia, básicamente. Entonces, ¿qué es fotofobia? Pues la luz le va a afectar en mayor medida, mientras que a las personas que tenemos ojos cafés oscuros, todo bien, no va a pasar nada. Listo. Cuando uno se refiere o en cualquier texto que esté esta cosa, cromosomas homólogos, recuerden, yo siempre me grabo lo de homólogo y análogo de la siguiente forma. Resulta que cuando uno tiene sí, prefijo homo, yo siempre me acuerdo que es que se refiere a la misma cosa por lo de homosexual, bueno, porque me acuerdo que pues son las personas que les gusta como el mismo sexo. Hagan lo mismo. Recuerden que cuando vean homo, en este caso homólogos, ¿a qué se va a referir? Que es un par de cromosomas y pues ustedes ya por deducción van a saber que uno es de la madre y otro es del padre. ¿Mm? Volvamos a nuestro genoma. Entonces, aquí tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir eso? Que van de a pares. Este puede ser de la mamá, este del papá, lo mismo acá en el par 9, este de la mamá, este del papá, etcétera. Bueno, ahora, ¿qué es homocigótico? Pues homocigótico es cuando yo tengo, perdón, cuando yo tengo dos alelos que son idénticos. Veámoslo más a profundidad. Es decir, chequen acá, voy a rayar con el puntero. Yo tengo este cromosoma que es de mi papá, ¿cierto? Y tengo este cromosoma que es de mi mamá, voy a ponerlo acá, papá, mamá. ¿Sí? ¿Por qué de a pares? Porque tengo uno de mi papá y otro de mi mamá. Justo este alelo me va a codificar una información que pues en el caso de mi papá son ojos oscuros y en el caso de mi mamá ojos oscuros. Cuando yo tengo los mismos alelos me refiero a homocigosis o a un gen homocigótico, pero, cuando yo tengo, por ejemplo, un gen de mi papá que tiene, que ese alelo en específico es ojos oscuros, y de pronto tengo un gen de mi mamá, o un cromosoma de mi mamá, con un alelo que codifica ojos claros, pues voy a tener básicamente una heterocigosis. ¿Qué significa eso? Que mi gen dominante, ya lo vamos a ver más adelante, va a ser ojos oscuros y mi gen recesivo van a ser los ojos claros. ¿Y cuál se va a expresar? Pues entre comillas, porque no siempre eso sucede así. Entre comillas, se va a expresar el gen de ojos pues oscuros. Bueno, ¿qué significa dominancia? Pues dominancia es
ese gen que tiene como la capacidad de expresarse respecto a otro. Les voy a poner un ejemplo con este hermoso pez, que es un pez, un cazador súper efectivo, se llama Morena Elena. Y entonces, ¿cuál es el tema de la dominancia acá? ¿Qué ocurre? Que las morenas, como ustedes de pronto saben, las morenas tienen una doble mandíbula. Es básicamente tener un alien, si alguien ha visto la película de Alien, es tener un alien en la vida real. ¿Cómo funcionan esas mandíbulas? Vamos a tener una mandíbula externa de cualquier especie de morena, ¿sí? Y en su interior va a tener unos músculos aquí pegados, más o menos como en la faringe, que le van a permitir proyectar esa mandíbula para empezar a destrozar la cosa que haya atrapado. ¿Por qué pongo eso como dominancia? Porque es que ocurre que en la gran mayoría de las especies de morenas, que es un pez, acuérdense que es un pez anguiliforme, en la gran mayoría de estos individuos voy a tener una doble mandíbula, ¿sí? Y ahora tratemos el tema de recesividad. Pues la recesividad es ese alelo en específico que no se va a producir con frecuencia pues dentro de una población en específico. Pero ojo, porque que este gen recesivo no se exprese, pues no va a significar que yo lo pierda. Les voy a poner un ejemplo muy contextual. Ustedes tienen, supongamos que ustedes tienen un papá de ojos claros y una mamá de ojos oscuros, y entonces heredaron el color de ojos oscuros. Resulta que en su genética, en la de ustedes y en sus células sexuales, pues va a haber la información de esos ojos claros, a pesar de ser un gen recesivo. Ese gen recesivo, pues, no se va a perder. Así que, pues, tranquilos en ese sentido. Y entonces, para explicar bien recesividad, les voy a poner el siguiente ejemplo. Ocurre que por allá en Japón hay una especie de cangrejitos muy chéveres que se llama Icopsis japonica. ¿Y qué pasa? Que pues respecto a este cangrejo hay como una leyenda, y es que dos dinastías se agarraron en un punto específico, una venció a la otra, pero ustedes saben que los samuráis pues tienen mucho orgullo y ellos prefieren suicidarse antes de haber perdido una batalla o de haber incumplido una misión, y entonces esta dinastía, pues para evitar ser masacrada, exterminada, se hundió en el mar, se ahogó, se suicidó. Y entonces, ¿qué dice la leyenda? Que si ustedes checan, porque está esta imagen de samurái aquí, si ustedes checan esta integridad del cangrejo, tiene la misma cara del samurái. Vea los ojitos acá, chun, 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 y a la nariz acá, y vea la forma de la boca de esa dinastía Heiki, se llama, por eso se llama Heikiopsis japonica. ¿Qué pasa con el tema de la dominancia y recesividad? Yo voy a tener en mi población de Heicopsis japonica que mi cangrejo, la mayoría de mis cangrejos van a tener en su parte ventral la cara del samurái. O sea que esta es una característica dominante porque va a estar en la mayoría de la población, pero también voy a tener una muy pequeña población recesiva que no va a tener este patrón de la cara del samurái. ¿Eso pues, qué implicaciones tiene dentro de la especie? Que resulta que las personas no se comen este tipo de cangrejos que tienen la cara del samurái porque creen que pues es el alma de uno de ellos, mientras que los recesivos sí se los comen, o sea que eso es como una ventaja, una desventaja respecto a esa población recesiva, básico, ¿ok? Ahora, cuando de ahora en adelante me refiero a algo parental, ¿qué significa pues lo parental? Que son esos progenitores de esa descendencia. Supongamos esta especie de pajarito que se llama Tarsifone paradisi. Si estos dos bichitos, estas dos aves logran copular, acuérdense, este blanco de cola larga es el macho en el caso de las aves es el más expresivo y la hembra es como la más apagadita, aunque esta está bien sexy. Si estos dos bichos se llegan a reproducir, básicamente, pues van a ser los progenitores y la descendencia pues va a ser los hijos de estos bichitos. Bueno, y bueno, ¿qué significa una filial? La filial es la descendencia resultante pues del apareamiento de dos individuos. Pues este es como el ejemplo típico, ¿no? Yo voy a tener mis parentales que van a ser dos ranitas, ¿sí? Un macho y una hembra, voy a ponerlo acá, tú. Y entonces estos bichos se van a cruzar, o sea, se van a parear y van a tener una descendencia, pues que va a cruzar por estos estadios de desarrollo y esta va a ser la descendencia, todos estos renacuajitos que pues están acá.
Bueno, y ahora sí, ya teniendo en cuenta estos conceptos, empecemos con las leyes, entre comillas, de Mendel, que acuérdense, en biología no hay leyes. ¿Y qué dice la primera ley? Se llama principio de uniformidad. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a cruzar dos individuos, recuerden, homocigóticos o de raza pura, es decir, voy a hacer un dibujito acá, otra vez. Voy a tener un cromosoma de mi padre y otro de mi madre, y voy a tener en un locus, acuérdense que un locus es la ubicación específica para ese alelo, en ese locus específico voy a tener un alelo o un gen que me codifique para cabello crespo. En el caso de mi papá y en el caso de mi mamá, tengo el mismo alelo. Entonces voy a tener este par de cromosomas como un par homocigótico, o sea, se puede decir en términos resumidos como de raza pura, ¿sí? Entonces, ¿qué, perdón, qué va a resultar del cruce de dos homocigóticos dominantes y dos homocigóticos recesivos? Pues básicamente lo que voy a obtener son cuatro individuos heterocigóticos. Veámoslo con más calma, con los experimentos pues, que hizo Gregorio, o Gregor, como más les guste llamar. Lo que hizo este personaje fue que cogió unos alelos específicos, primero empezó con el color de la semilla, chequen, acuérdense que van en pares porque uno es del papá y otro es de la mamá, lo voy a repetir muchas veces para que no haya confusión, y el alelo que él escogió fue color verde, ya, el dominante es el color verde de esa semilla, y lo cruzó con una planta que tenía un alelo recesivo, y el alelo recesivo codifica para el color amarillo. Eh, Chequen una cosita aquí. Esta tabla se llama un cuadro de Punnett y se utiliza para pues, hallar esas frecuencias que uno puede obtener al cruce de los individuos. ¿Cómo ubica uno pues esos alelos en la tabla? Primero va a poner el homocigótico dominante, acá les voy a señalar con la tabla. Voy a poner el primer par de mi papá aquí y el primer par de mi mamá aquí. Y en el caso de estos homocigóticos recesivos, voy a poner el de mi papá acá y el de mi mamá lo voy a poner acá. ¿Cómo voy a hacer ese cruce? Primero, siempre, 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 para estos ejercicios, porque en la vida real no pasa así, por eso no es una ley, en estos ejercicios de cuadro de Punnett, siempre voy a poner primero la letra mayúscula y voy a poner después la letra minúscula. Entonces, chequen, ¿qué voy a tener aquí como resultado? Voy a tener un heterocigótico. Bueno, ¿y de qué color va a salir esa semilla que pues nazca de ese entrecruce? De color verde. ¿Por qué? Porque acá este A significa, recuerden, color verde para esa semilla, pero sin embargo, en su carga genética va a tener un A recesivo, un alelo recesivo que va a codificar para el color amarillo. En conclusión, ¿qué voy a obtener del cruce de dos individuos homocigóticos dominantes y homocigóticos recesivos? Pues cuatro heterocigóticos completos. Recuerden, todos van a ser de color verde, pero, pero, pero en su carga genética van a tener pues ese alelo recesivo que pues vamos a utilizar en el otro ejemplo. ¿Qué dice la segunda ley? Pues se llama principio de segregación. Acuérdense, la primera se llamaba uniformidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que homocigóticos puros y homocigóticos dominantes puros y homocigóticos recesivos puros. Para este caso del principio de segregación se llama así porque literal se van a segregar estas características. ¿Y cómo pasa eso? Pues que yo voy a cruzar dos individuos de la primera generación filial. Acuérdense que la filial es la descendencia de ese primer cruce y que me resultó heterocigótico. Recordemos, heterocigótico significa cuando yo tengo, acuérdense, esta A es color verde y esta A minúscula es color amarillo. Eso es básicamente heterocigosis. Cuando yo tengo un alelo que pues uno es dominante y el otro es recesivo. A eso se refiere la heterocigosis. Y entonces, ¿qué voy a tener como resultado pues de ese cruce de la primera filial? Básicamente esto.
¿Qué hizo este monje? Cogió, como les había mencionado, dos individuos de esa misma generación y los entrecruzó, y entonces vamos a volver a hacer el cuadro pues de Punnett, que acuérdense, primero voy a poner la letra dominante o el color dominante, que en este caso es verde, pues verdecito, y voy a poner en otro lado mi alelo recesivo, o sea, el colorcito amarillo. De la misma forma, aquí voy a poner mi alelo dominante, volvamos a recordar, que es la semillita verdecita, y la minúscula, que es la que codifica para semillita amarilla, acá. Mire, en esta parte tenemos otra vez un individuo de raza pura, en ese entrecruzamiento hipotético, porque acuérdense que así no va a pasar en la vida real. Pero en este ejercicio hipotético lo vamos a obtener de esa forma. Vamos a obtener un homocigótico dominante, un homocigótico recesivo, y vamos a tener un par de heterocigóticos. Bueno, por eso se llama principio de segregación, porque ahora yo voy a tener homocigóticos dominantes y recesivos a un lado, y al otro lado voy a tener heterocigóticos, ¿ok? Y bueno, pues el cruce de esos individuos para solo una característica me va a generar que estos tres van a tener semilla color verde, y para este caso pues va a tener su semillita color amarilla. Tranquilos, ya ahorita yo sé que están surgiendo muchas preguntas, ya las vamos a pues a responder, ¿ok? ¿Qué dice la tercera y última ley? Se llama transmisión de herencia independiente. ¿Por qué? Porque ocurre que esos alelos que nosotros hemos tomado en los ejercicios, ¿sí? Esos alelos se van a heredar de forma independiente porque se van a combinar al azar, y pues me van a generar otros alelos pues como muy diferentes. Y entonces, ¿qué hizo Mendel? Entonces dijo, oiga, está como chévere pues obtener algunas características del cruce que yo hago, entonces pues voy a estallarme un poquito más. Ya no solo voy a poner el color, sino voy a poner la forma de la semilla. Y voy a cruzar dos heterocigóticos teniendo en cuenta esa información de color de semilla y de forma de semilla. Entonces, para contextualizar, esta A mayúscula va a ser el color verde, que es dominante. Acuérdense del ejemplo anterior. Y la A minúscula va a ser el color amarillo. Recuerden, la B mayúscula, voy a escribirla por acá, esa B mayúscula, pues básicamente nos va a dar una textura de esa semilla lisa. Voy a poner L, y la B minúscula me va a dar una textura rugosa, ¿ok? Entonces, veamos otra tablita para entender cómo ocurre pues este entrecruzamiento. Entonces, yo voy a empezar a ubicar, acuérdense siempre mis alelos de la siguiente forma: dominantes, acuérdense por favor siempre, voy a poner mi homocigótico dominante primero aquí, después voy a poner un par de homocigóticos recesivos, acuérdense, y en el centro de esta tabla voy a poner mis heterocigóticos para poder hacer ese ejercicio. Y entonces voy a empezar a combinar las letras. Vean cómo es la forma correcta de hacerlo. Siempre tengo que escribir las mayúsculas, acuérdense. A, luego B y B. En este caso, voy a poner mi letra mayúscula acá, otra vez voy a poner mi letra A mayúscula acá, luego vendría mi mayúscula primero acá y luego vendría mi minúscula acá. Recuerden, siempre va a estar primero la mayúscula. Y en conclusión, pues que se obtuvo como de ese cruce pues que hizo este monje sexy, pues básicamente fue que obtuvo 9 individuos de 16 con textura lisa y color de semilla verde. Obtuvo 3, color de semilla verde y textura rugosa.
obtuvo 3 de, ojo, semilla amarilla y textura lisa, y tan solo obtuvo pues un homocigótico recesivo que le dio semilla amarilla y textura rugosa. ¿Mm? Básicamente, pues esos son los postulados que dice la teoría de Mendel. Tranquilos y tranquilas, ya ahorita voy a hacer otro ejercicio para que haya claridad y voy a resolver todas sus preguntas. Es para no extenderme en el video. Ojo, ¿por qué las leyes de Mendel no son leyes? Porque así no ocurre en el crossing over o entrecruzamiento genético o expresión epigenética o regulación génica. No, así no va a ocurrir. Simplemente fueron unos postulados para entender cómo ocurre eh, pues el tema de la herencia, cómo unos genes pasan de una generación a la otra. Solo sirven para eso, no sirven para absolutamente nada más, para que no los tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que cuáles son las variaciones o cuáles son otros postulados de, pues, de esos patrones de herencia. Ojo, porque uno se llama dominancia incompleta. ¿Qué significa eso? La misma palabra lo dice, que no hubo una dominancia sensu stricta, o sea que pues no se manifestó un alelo dominante pues en ese entrecruce. ¿Qué significa eso en español? Que si yo tengo una rosa roja como en el cuento de los hermanos Green, y una rosa blanca, recuerden por favor, voy a tener acá un homocigótico dominante que es el color rojo y voy a tener un homocigótico recesivo que es el color blanco. Y si yo tengo un entrecruzamiento entre rojo y blanco, pues mi dominancia incompleta es que estos individuos me van a resultar rosaditos. Y realmente así pasa. Ustedes nada más mírense sus ojos, cojan a su papá y a su mamá, los sientan en un sillón y dicen, bueno, papá y mamá, quieticos, que voy a pasar con una lupa mirándole los ojos a cada uno, toman una foto, pum, 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 y ustedes ponen su ojo en el centro, hacen un montaje de Photoshop, se toman una foto en el centro y van a checar que muchas partes de los ojos de, o bueno, no muchas, algunas partes de los ojos de su papá los tiene usted y una parte de los ojos de su mamá pues los va a tener usted, pero también unos patrones únicos pues en los ojos de cada quien, ¿ok? Pero básicamente eso es la dominancia incompleta, entonces, bueno, no voy a tener unos individuos totalmente rojos, como se checaba en la primera ley de Mendel, ley entre comillas, sino que voy a obtener rositas pues rosadas. Otra es la codominancia. ¿Qué pasa? Pues que ambos alelos aquí literal pelean como por expresarse. Entonces dice, ¿cuáles leyes de Mendel, mijito? Aquí solo lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en qué partes del pelaje pues de este bicho nos vamos a fusionar y cómo ocurre eso. Recuerden, cuando yo tengo mayúsculas simbolizadas voy a tener un homocigótico dominante. ¿Sí? Acá también voy a tener otro homocigótico dominante, pues que eso se puede hacer. Y entonces la codominancia es que esos alelos se ponen de acuerdo y dicen, listo, mijito, mitad y mitad, nada de usted ser más negro que yo y demás. O usted se expresa en un 35% y yo en el otro porcentaje restante y demás. Y entonces, ¿qué vamos a tener como resultado de esa codominancia? Pues vacas con parches negros y también otros parches blancos, que también es el tema de las hebras, que creo que lo hablaba con ustedes o con Décimo, no me acuerdo. Pero eso es la codominancia, que ambos alelos se expresan pues de la misma forma en un individuo. No solo ocurre con vacas, ocurre con cebras, ocurre con el patrón alar de las mariposas, con los patrones de la espalda de las cobras, con todo lo que a ustedes se les ocurra. Con ustedes también ocurre. Hay otro, que se llama herencia por alelos múltiples. ¿Y eso qué significa? Que pues en un gen obviamente van a haber muchos alelos. Acuérdense del ejemplo inicial que les ponía, una información que codifica para ojos grises, verdes, violetas y negros, ¿sí? Obviamente en un gen va a haber múltiples alelos, pero en esa expresión de alelos múltiples, pues solo van a estar presentes dos. ¿Cuál es el ejemplo típico de esto? Los grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener el grupo A, acuérdense que va a ser homocigótico dominante, porque va a tener, pues, en toda la capa de este eritrocito, ese antígeno A. El grupo B, que también es un homocigótico dominante, que solo va a tener en toda la integridad de todos los eritrocitos, pues, el antígeno B. El grupo AB
es un claro ejemplo para pues ese tipo de alelos múltiples porque voy a tener tanto el A como el B. Y pues el grupo O, que es un homocigótico también dominante y no va a tener este tipo de antígenos. Ojo, dato importante, pues para el tema de transfusión sanguínea de los que vayan a estudiar medicina. Acuérdense que el grupo O es el se me olvidó, el donante universal y este es el receptor universal. Bueno, después lo tratamos para no alargar. Hay otra cosa que es pues la herencia ligada al sexo. Acuérdense que nuestro par 23, este heterocromosoma o este gonosoma, es el que va a determinar el sexo. Y pues eso no está incluido en las leyes de Mendel. Entonces, por eso tampoco son pues unas leyes. Esos cromosomas van a estar ligados al sexo. Recuerden que en el caso de nosotros los humanos, el espermatozoide es el que define el sexo pues del nuevo bebecito que va a salir del interior de la mamá, ¿no? Entonces la herencia ligada al sexo en humanos y en muchos animales pues tiene un par de genes específicos, recuerden por siempre que se llaman heterocromosomas o gonosomas, si ustedes quieren nombrarlo así, y los otros 22 o los pares que tengan los otros bichos pues se van a llamar autosomas. Y ya, básicamente es eso. Voy a cortar la grabación porque sé que hay varias dudas con el tema de